Muy buenas chicos, hoy quería un poco intentar conectar con las personas para que sepan capaces de intentar visualizar o comprender el modelo y la visión ontológica que lleva con él. Entonces, bueno, voy a intentar explicarlo a ver si me comunico correctamente. Los puntos principales para intentar abordar o explicaros qué es lo que me ha motivado para hacer todo este modelo de principio a fin. Los puntos principales son las incoherencias que hay tanto en la astrología como con la física y puntos huecos que yo considero o que desde mi punto de vista se están pasando por alto. Entonces yo empecé a investigar por separado pues varios manuscritos de varias personas, por ejemplo de Einstein, de Stephen Hawking, y sobre todo investigué muchas filosofías antiguas y siempre he tenido una tendencia a buscar la raíz o fuente que conecta la mayor parte del conocimiento. Entonces pues eso ha sido algo mío personal y con ello emprendí un viaje de practicar las diversas formas de meditación, de filosofía, de estilos de vida, intentar practicarlo en mí y ver pues cómo se manifestaban las cosas, de qué manera si cambias tu percepción de las cosas puede cambiar en la forma en la que sientes las emociones y la percepción incluso de tus propios sentidos. Y yo me metí ahí y estuve durante un tiempo pues de lleno practicando, leyendo y haciendo un montón de cosas. Entonces a partir de ahí pues creé mi propia filosofía, la filosofía del arte del camino y bueno, al final es como un registro de mi propio camino, varias de las cosas que he ido practicando, que he ido leyendo, un poco intentando compartir con las personas las cosas o las motivaciones personales las cuales pueden buscar y de qué manera pueden construirse las personas a sí mismas. Pues esos son como los objetivos que yo tengo con la filosofía. Y bueno, a partir de ahí, por cosa mía propia, me metí con el tema de la cosmología y empecé a profundizar sobre ello. Entonces, por ejemplo, cosas es decir, que me gustaría que la gente entienda, no es que creo que esté mal o que esté bien o ese tipo de cosas, sino que hay muchas cosas que las considero que la interpretación es incompleta. La mayor parte de las veces eso es lo que considero. Por poner un ejemplo, si antiguamente no sabíamos que el agua a 100 grados hervía, podíamos considerar que si la calentábamos y no podíamos pasar de 60 grados, 80, porque los fuegos que podíamos hacer, imaginaos por poner el caso, no pudieran pasar esa temperatura de calentar el agua, y que al no ver que hierve pensáramos que fuera infinito. Por ejemplo, para mí la definición del infinito muchas veces es cuando no podemos llegar a comprender completamente el proceso y lo consideramos infinito porque no llegamos a una solución. Entonces, por ejemplo, la base de que el universo se expande infinitamente y cada vez más rápido, me parece que es realmente eso, es un concepto que nace de haber unido las observaciones, pero no tiene una base fundamental que esté detrás, es decir, es simplemente eso y es una manera de haber ido avanzando y mejorando, que ha sido necesario para cuando ha sido y gracias a eso ha habido muchos avances y se ha podido ir profundizando en muchas cosas. Por eso siempre quiero decir que no es que esté bien o esté mal, sino que simplemente era necesario en un punto, pero se ha ido avanzando o pueden hacer diferentes conceptos. Entonces, a mí me parece que la percepción de esas personas que han ido desarrollando eso, en este caso cada vez era más en el siglo contemporáneo, más ancladas al ego y con una visión bastante limitada en el sentido de buscar una única verdad, como si eso fuera, decir, la búsqueda del absoluto. Entonces me parece que eso es lo que en cierta parte ha hecho que el ego se desarrolle mucho, haya muchos avances tecnológicos y a la vez se haya perdido de vista esa parte en la esencia de lo que somos y lo que es el universo en sí. Entonces, es mi propia visión, así es como yo lo veo. Por ejemplo, considero de que no puedo entender cómo se puede creer de que el tiempo es relativo
y considero de que sí que es así, pero no se considere, es decir, se considere la constante cosmológica una constante cuando el tiempo en todo el universo debería de ser relativo. Entonces, si el tiempo es relativo, deberíamos de profundizar en ese tipo de cosas, por ejemplo, en vez de asumir lo que asumimos para conformarnos con algo como si fuera real o cierto. Y esa es mi visión. Para la tensión de Hubble, por ejemplo, en este caso es lo que yo he creado. Es que, a ver, en el punto del Big Bang al menos en el modelo cosmológico de múltiples colapsos, el Big Bang es el cuarto colapso del propio universo en sí y de cómo ha ido evolucionando, y es donde se genera la métrica dual relativa y con ello el tiempo relativo dentro de todo el universo independiente de cada punto. Y eso es lo que genera que vivamos, al menos desde mi visión, en un universo relativo. Es decir, no podemos decir otra cosa, porque es que no lo sería. Es decir, si todos vivimos con un tiempo relativo, aparte de tener un tiempo propio, todo el espacio en el cual se desarrolla el universo es relativo. ¿Y a qué es relativo? Y ahí es donde deberíamos de profundizar. Por ejemplo, ¿de dónde nace la masa? Es decir, ¿la masa qué es? ¿De dónde nace? Si sabemos o creemos que todo es energía, y la energía es igual a la masa por la velocidad de luz al cuadrado, ¿qué es la energía? Masa en movimiento. Es decir, ¿por qué no profundizamos en la esencia de las cosas para intentar llegar al punto? Entonces, desde mi visión, es decir, intentando llegar a la máxima fuente o lo que es el estado primordial, es decir, yo me olvidé de lo que es el Big Bang, intenté olvidarme de toda clase de conceptos para poder intentar al menos imaginarme o intentar llegar a concebir cómo puede pasar eso. Entonces, voy al menos lo que yo concebí. Es decir, también es cierto que yo estuve profundizando en filosofías antiguas hasta que un día también, ¿ves? Esto lo puedo contar. Realicé una meditación y estaba en un estado de meditación profunda y me dio, pues, como si yo digo una chispa. Es decir, tuve una experiencia durante esa meditación, la cual me llevó a intentar concebir el universo y todo, y a mí mismo incluso, de otra manera diferente. Entonces, el punto es que lo que llegué ahí con eso es decir, vamos a ver qué puedo coger. Mira, la tarjeta esta. Mira, voy a hacer publicidad y todo. Bueno, cualquier objeto, cualquier masa, desde mi punto de vista, no puede existir sin un espacio que lo conciba. Es decir, tanto el espacio como la masa no pueden existir ni manifestarse una sin otra. Esa es la base de todo el modelo principal. Todo lo que se estructura y todo lo que nace después de eso. Entonces, para mí, el punto inicial, el punto, vamos a decirlo, de entropía cero, corresponde a un estado en el cual la masa y el espacio se encuentran superpuestos, en el cual toda la masa del universo está concentrado en un espacio superpuesto. Es decir, que los dos son como uno a la vez. Es decir, que la unidad nace de la propia dualidad, espacio-masa. Y esa es la unidad dual irreductible que desde el modelo genera todo el universo. ¿Qué es lo que ocurre con ese punto? Que es decir, lo que yo digo a través de la fórmula, es decir, del modelo, perdón, es que en ese punto de superposición no puede ser perfecto, porque si fuera perfecto el universo no existiría como tal, porque no podría manifestarse. Entonces, en el punto cero no puede ser perfecto, literalmente, porque si no, no existiríamos. Es decir, si no, el universo no podría existir, porque no tendría la necesidad de manifestarse. ¿Y de dónde puede nacer esa imperfección? Pues ahí es donde yo digo que esa imperfección nace de justo el punto de superposición masa y espacio, que puede funcionar en las dos, es decir, que puede ser tanto masa como espacio. Y ahí es donde yo digo que el campo de Adrián nace, en ese punto de entropía cero. Es decir, incluso antes de que se manifieste cualquier cosa en el universo, en ese estado de superposición. Y el campo de Adrián contiene esa imperfección a la vez que contiene la tensión de la masa por manifestarse y el espacio por expandirse.
Y a través de esa tensión ocurre el primer colapso y se manifiesta la masa y el espacio que lo contiene. Y ese sería el primer punto, es decir, y en ese... A ver cómo os puedo decir esto. En ese punto no existirían todavía dimensiones como tal, sería solo un punto, literalmente, que contiene toda la masa del universo. Estuve también investigando y antiguamente, en teoría, estaría teorizado como el neutrinio, si no me equivoco. Puede ser que me esté... A ver, y esto lo tenía yo por aquí, pero no sé si lo tengo a mano. A ver. Bueno, sí, me sirve. A ver, yo al principio me lo imagino como un punto, directamente un punto masa, que se va expandiendo a la vez que se va atrayendo. Es decir, para mí, ¿cómo se manifiesta la gravedad? Es la masa atrayéndose a sí misma para determinarse, para manifestarse, y el espacio a su vez expandiéndose, y esa es la propia dualidad de la unidad dual irreductible. ¿Qué es lo que va sucediendo? Que durante los primeros pasos es decir, hasta que no ocurre el punto de entropía 1, para mí está determinado justo con el nacimiento de la métrica dual relativa, las 4 dimensiones, es decir, las 3 dimensiones más la temporal, y a partir de ahí inicia el tiempo, es decir, justo a partir de ahí inicia el tiempo en el universo. Pero desde el punto de entropía 0 hasta el 1 es donde ocurren una serie de saltos que ocurren en 0,001. Y esa es como la medida de salto universal que existe en todo el universo, que a la vez está vinculada con el tema del mass gap y de cómo se manifiesta el mínimo de energía para determinarse dentro del universo. Vale, cuando llega al punto, ¿qué es lo que ocurre? Que me imagino como exactamente el punto. Se divide en dos partes, la partícula primordial y la antipartícula primordial, que es la materia y antimateria que después vamos a conocer nosotros más adelante, después del Big Bang. Pero les he puesto este nombre porque en este estado están en un estado cuántico que todavía no se han manifestado como tal, entonces no les puedo llamar del mismo nombre. Una vez ocurre el segundo colapso, se bloquea el punto, se queda como el punto mínimo, y a partir de ahí se comienza a expandir y se crea la primera dimensión. ¿Qué ocurre? Que está la partícula primordial y la antipartícula primordial. Y hemos dicho que la gravedad se manifiesta en este punto como que la masa atrayéndose a sí misma. ¿Qué ocurre? Que estas dos empiezan a colapsar, empiezan a expulsar lo que viene a ser energía de la partícula y energía de la antipartícula hacia los lados. Esto que inicia el movimiento dentro del propio universo, es decir, sería el nacimiento no del tiempo, pero sí del movimiento como tal. Y conforme se va generando más espacio y se va expandiendo esa energía del colapso, se va generando lo que viene a ser la velocidad dentro del universo. En el punto S,099 sería justo además donde se establece el límite de la velocidad de la luz. ¿Y qué más? Sí, y la CTP, me caché en la mano, no me viene a salir ahora, es que es imposible. La violación CTP entre partícula y entre partícula. ¿Y a qué se debe esta violación? Directamente por cómo está estructurado el modelo. Al ser un número impar, una de las dos partes tiene que haber tenido una mayor fracción sellada, porque he establecido de que se van sellando por separado conforme van ocurriendo los saltos. ¿Qué ocurre? Que una parte de la antipartícula queda más sellada en el espacio que de la partícula primordial, y durante los colapsos que continúan ocurriendo entre sí, esa diferencia se va haciendo cada vez más extensa hasta que en el punto donde estamos ahora solo queda materia y solo podemos visualizar materia como tal. Pues eso ocurre en estas fases, la violación CTP, eso que no me venía. A partir de aquí, cuando ocurre la segunda... a partir de este momento se añade el giro y la rotación al sistema, tanto como para la partícula y la antipartícula que siguen colisionando, como para la energía liberada. Y a partir de aquí se comienza a hacer un giro tanto como por un lado como por el otro. La energía de la partícula en una dirección y la de la antipartícula en la otra. Hasta que llega al último punto donde comienza y sería como el espacio de Planck. El primer espacio en colapsar y a partir de ahí comienza el tiempo y comienza a expandirse.
Y bueno, de todas maneras tenéis todas las fórmulas y todo en los manuscritos, pero quería explicar de alguna manera más clara los conceptos y cómo, bueno, eso está vinculado a las fuerzas fundamentales, cómo han ido naciendo las diferentes en cada colapso, y ahí lo tengo explicado. Es decir, cada manuscrito que he hecho ha sido enfocado en describir de una manera lo mismo en diferentes enfoques para que se pueda entender que está conectado con todo a la vez. En los últimos dos ha sido ya la conexión final, intentando englobar todo eso en el manuscrito CMC Maestro y en la ontología del origen, que son los dos últimos que he publicado. Y luego aparte en la filosofía está la ontología subyacente tanto a mi filosofía como al modelo, y ahí explico de que todo viene basado en lo que os acabo de explicar ahora, en la dualidad primordial, que está basada en una unidad dual irreductible. Es decir, que ahí es la ironía de la dualidad o no dualidad. No, es que la unidad está nacida de una dualidad, está compuesta por la tensión entre estas. Entonces, en el punto donde estamos entropía, bueno, esto, que voy muy rápido, que estoy yendo muy rápido. Actualmente, es decir, considero de que el universo, el proceso entrópico, lo que viene a ser global, es que del punto cero pasa al punto máximo, al punto 100 o lo que pongamos de referencia. ¿Y qué ocurre en ese punto? De que toda la energía, por la expansión del propio espacio, va a quedar sellada dentro del espacio y vamos a volver a un estado donde ésta se va a reagrupar. ¿Y por qué considero que la entropía en ese punto va a volver? Porque habíamos dicho de que la masa sin espacio no puede manifestarse y el espacio sin masa a la vez. Entonces, el espacio va a contener esa propia energía que está sellada dentro. Entonces, lo que va a buscar esto va a ser reagruparse a sí misma para volver a poder manifestarse. Y eso quiere decir reducir el ciclo entrópico hasta el punto S0. Y ahí es donde están las ondas de muy baja frecuencia, que he estipulado que deberían de estar. Lo que pasa es que hasta que no lleguemos a un punto o el universo no se expanda hasta ese punto, no podremos detectarlas. Sí que había pensado en que si podíamos simularlo a través de unos cuásares o a través de otras maneras en la cual podamos interpretar de una manera local ese efecto global. Pero bueno, tengo que investigarlo todavía, porque con las simulaciones a nivel interno me descargué todos los datos oficiales, he estado haciendo las simulaciones a nivel local, pero son muy complicadas, he tenido que generar muchas cosas, he tenido que aprender mucho mientras lo estoy creando y bueno, pues eso lleva su tiempo y nada. La verdad es que con el tema de la programación pues sí que agradecería un poco de ayuda, porque tengo que dedicarme a lo de GitHub, que tengo que crear todos los comandos con todas las nuevas formas de simulación que estoy creando y todo, y a la vez por el otro lado tengo que hacer yo las simulaciones locales con todo lo descargado para probar cada cosa por separado. Entonces es una locura, y aparte que tengo un buen equipo y un buen ordenador, la última vez me tardaban un día entero cada simulación, y si encima tenías algún fallo pues es que era un día en cada vez que le dabas y tu madre mía. Pero bueno, cosas que ocurren, ¿sabes? Es decir, esto pues por eso muchas veces ha sido un poco más lento, porque el proceso, es decir, muchas partes lo que he ido haciendo ha sido ir recabando información, haciendo pruebas, simulaciones, y conforme he ido avanzando pues he ido haciendo manuscritos, he ido avanzando, en algunas incluso hasta me he equivocado, pero es que no, así, es decir, uno se equivoca porque prueba, si uno no prueba no se equivoca. Entonces esto es así, funciona así y va a tener que ser así. Entonces yo voy a seguir con ello. Me falta pues realmente poco, me falta acabar de cerrarlo, hacer todas las simulaciones gordas. Lo que pasa es que necesito un equipo más óptimo y sobre todo ya empezar que la gente lo pueda ir probando las fórmulas y pueda ir corroborando de que explican mucho mejor el universo que la actual, que Cult Antimatter Matter, así que veremos qué pasa. Pero bueno, eso, que quería, madre mía, vaya pelos que tengo, que quería explicarlo un poco para que se pudiera saber la base. Y por otro lado también siempre me ha motivado creyendo que entre Occidente y Oriente son dos enfoques completamente opuestos, pero a la vez nacen de una misma raíz o esencia. Eso es lo que me llevó a buscar filosofías antiguas, a investigar pues por la parte de la India, por la parte de China,
y luego por la parte de aquí también de Europa. Y, y nada, pues por lo menos yo he llegado a esa respuesta después de muchas meditaciones, después de pensarlo mucho, intentar no cerrarme a respuestas, intentar abrir las propias preguntas. Y una de las claves que yo he entendido al final es que es más importante la pregunta incluso que la propia respuesta, porque la respuesta solo está condicionada a la propia pregunta. Entonces, yo creo que está mal anclarnos a las respuestas actuales porque vienen de una serie de preguntas, y si abrimos y cambiamos esas preguntas, las propias respuestas cambian solas. Entonces, son maneras de ver las cosas. Pero bueno, lo voy a dejar aquí. 20 minutitos, nada, tampoco mucho. Y nada, bueno, dejaré por ahí los manuscritos para que podáis ir a Zenodo, leerlos. Y estaba pensando en enviarlo a revistas, pero como es un planteamiento tan diferente, necesitan, es que, o no sé, o envío los varios manuscritos que cada uno lo explican de una, es decir, con un enfoque, pensando y diciendo una cosa. No sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo, pero bueno, estamos en ello.